Muy buenas a todos, un día más. Cuarto vídeo sobre factorías de Laravel. Hoy hablaremos de uno de los temas más importantes para exprimir al máximo el uso de las factorías, la diferencia entre los métodos create y make. Hasta ahora hemos visto que con el método create podemos persistir el modelo de nuestro producto en la base de datos. Vamos a añadir unas líneas de código que nos van a ayudar a entender con claridad lo que distingue a estos métodos. Perfecto, pues fijaos, fuera de cámara lo que he hecho ha sido duplicar la línea del producto, pero usar el método make en vez del create. He renombrado la variable a producto make para que no machaque la de producto y he añadido el siguiente código a la sección del watch de xdebug para que se nos muestre, una vez se ejecute el código, cuál es el contenido de estas variables. También, en último lugar, lo que he hecho ha sido añadir esta tercera línea. Esta variable de productos de base de datos contendrá todos los modelos de los productos en la tabla productos de la base de datos. Y he añadido la variable también aquí al watch para ver exactamente qué se nos muestra. Así que vamos a poner un punto de parada aquí en la línea 52. Arrancamos xdebug, ejecutamos el método y lo primero que tenemos aquí ya en nuestro panel izquierdo es que el contenido de producto dispone de todos aquellos atributos que en vídeos previos habíamos indicado en el método de la definición de la factoría, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí, pues los veis, ¿no? Todos los que en vídeos previos establecimos. Y por otro lado, también incorpora valores para los atributos updatedAt y createdAt. Esto puede resultar curioso, nosotros en ningún momento en la factoría indicamos estos valores, pero a pesar de ello sí que aparecen porque Laravel de forma automática detecta, digamos, que en nuestra tabla de productos existen estas columnas, de modo que se encarga de forma automática de crear estos valores por nosotros, ¿vale? De asignarles una fecha y una hora. Entonces, si nos volvemos al test y ejecutamos la siguiente línea de código, la de la llamada al make, vemos que, a diferencia del anterior caso de producto, también se dispone de todos los valores que habíamos indicado en la factoría, pero en este caso ya no aparece ni el updatedAt ni el createdAt. Esto es muy significativo porque lo que nos viene a decir es que al usar el método make no se está persistiendo ningún modelo en la base de datos, de modo que cuando le preguntamos mediante el toArray cuál es su contenido, estos datos de updatedAt y createdAt simplemente no existen. Esto además se puede comprobar de forma todavía más clara si ejecutamos la siguiente línea. Aquí, si nos venimos al panel izquierdo, vemos que los productos que existen en la base de datos, en la tabla productos, y que hemos obtenido mediante el método get, pues solo nos informa de que es solo uno, ¿de acuerdo? En vez de ser dos, solo es uno. Y si nos venimos aquí a la consola de depuración y ejecutamos el siguiente código para ver los valores de ese producto que existe en la base de datos, veremos que los datos coinciden con ¿cuál de los dos? Pues con el producto que ha sido generado mediante el método create. Para los que os estéis preguntando qué utilidad práctica tiene el método make, os lo podemos demostrar muy fácilmente desde este método de test que creamos en vídeos previos para comprobar la creación de un producto al llamar a la ruta de administración.productos.store. Si recordáis, en la preparatoria tuvimos que indicar manualmente, valor a valor, todas las claves del producto de nuestra carga útil. Ahora que contamos con la factoría de productos, podríamos tirar mano de ella y reducir todas estas líneas a una sola. Usaríamos productos model, factory, llamaríamos al método make y en último lugar se obtendrían los valores de ese modelo en formato array, que es el que se necesita en el segundo parámetro del método postJSON. Ejecutamos nuestro método de test y seguiría funcionando, con la ventaja de que ahora quedaría mucho más limpio nuestro método de test. Aunque ya lo destacamos en un vídeo anterior, lo volvemos a decir en este ya que es un detalle importante. En este proyecto en concreto, los identificadores de nuestras entidades son enviados por el frontend, motivo por el que nos conviene añadir el dato del ID en la definición de la factoría. Esto cambiaría si vuestro proyecto usa otro modo de generación de IDs. Si son enteros autoincrementales y los creáis directamente en el backend, es preferible no añadir el dato del ID a la factoría, ya que al igual que con los valores de las columnas createdAt y updatedAt, Laravel sabría generar automáticamente el valor del ID por nosotros.
Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os beneficiéis de esta espectacular característica de las factorías de Laravel. Nos vemos en el siguiente tutorial y hasta entonces, un fuerte abrazo.